Buenas tardes a todos los seguidores de Opina Trujillo. Bienvenidos a este nuevo enlace en vivo y conversamos con el presidente del Instituto de Libre Empresa, José Luis Tapia Rocha, a quien de inmediato saludamos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Opina Trujillo. Perfecto. A propósito de esta situación que se ha venido dando durante los últimos meses de instabilidad y también de inseguridad, tenemos entendido de que el instituto al que usted representa está promoviendo 5 reformas que precisamente están ligadas con estas dos situaciones. ¿Podría comentarnos al respecto? Sí, efectivamente, nosotros tenemos las 5 reformas porque son producto de un estudio basado en encuestas que nos reflejan los siguientes problemas que todo peruano enfrenta, y me imagino particularmente los negocios. Primero, dice que no le alcanza el dinero en términos empresariales, no le alcanza el presupuesto. Segundo, el tema de la inseguridad ciudadana. Y el tercero dice, no tengo empleo, no tengo trabajo u oportunidades de hacer negocios. Esas 5 reformas consisten en hacer 5 reformas estructurales en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en salud y en pensiones. Esas 5 nos permitiría tanto a los que, digamos, somos empleados y también empresarios a salir de la actual situación que usted describe perfectamente, que es el tema de la inestabilidad política y la incertidumbre económica, ¿no? Claro, una de las prioridades precisamente, seguramente usted debe saber ya por encuestas, es la reactivación económica, ¿no? ¿Qué está pasando con la reactivación económica? Algunos entes del Estado dicen que se está avanzando. Sin embargo, ¿usted qué análisis le ha hecho a esta situación? Mire, antes de la situación de prepandemia, la economía crecía en más o menos 2%, lo cual no está bien. Los crecimientos buenos en toda economía, sobre todo las que son emergentes, tiene que estar en tasas del 6%. Pero aún así, todavía había perspectiva de mejora, incluso en las expectativas empresariales, todas estaban por la zona de arriba del 50%, es decir, en inversiones, en contratación de empleos, en inventarios y todo eso, lo cual era optimista, ¿no? Después, cuando se aplica la cuarentena, ahí es donde la economía se agrava y demuestra tener ciertas debilidades dentro del modelo económico. Y esa cuarentena, al cual todos nos mandaron a la casa prácticamente sanos y no sanos, a no trabajar y a no producir al máximo, ocasionó pues que la economía cayera en 13%. Ahora, a pesar de todas las ayudas que se le ha dado a las empresas con este Fondo Reactiva Perú, las empresas finalmente no llegaron a pagar todas sus deudas. Incluso ya hay una resolución suprema del ministerio el cual prorroga 24 meses para que las cooperativas no le cobren inmediatamente a las empresas porque no podían pagarle en ese momento. Entonces, y eso más los ruidos políticos que existen en estos momentos están postergando las inversiones. Muchas empresas, entre ellas las pequeñitas, porque ustedes saben que las pequeñitas viven del día a día, aún así están guardando, como decimos, pan para mayo. Entonces el panorama, por estos ruidos políticos y por no haber hecho las reformas estructurales hace muchas décadas atrás, ha estado ocasionando pues de que no puedan resistir más de 3 o 4 meses sin planilla, sin pagar planilla, estas empresas con sus propios recursos. Entonces el panorama no es muy bueno, que digamos, como para que el próximo año, digamos, año nuevo, recuperemos las inversiones, recuperemos la economía y crezcamos, ¿no? Y es que tampoco no se sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque el gobierno toma una decisión y luego contradicción en cuestión de semanas, y eso también genera desconfianza, ¿verdad? Efectivamente, usted lo ha dicho, el ruido político interfiere en las decisiones económicas, al punto pues que las empresas empiezan a cambiar los soles a dólares para protegerse contra cualquier eventualidad del gobierno, y eso hace que el tipo de cambio se dispare y usted sabe pues el precio de los insumos, los precios de las máquinas y todo eso también se afecta. Y además, otro dato que quería añadir a la problemática que usted señala es la tasa de interés. La tasa de interés va a subir en estos meses porque ya el Banco Central ha empezado a recortar su política expansiva monetaria. ¿Qué quiere decir política monetaria expansiva?
significa que las tasas bajas que antes ofrecía el mercado ahora va a empezar a subir porque va a aplicar una política contractiva. Significa que la tasa de interés va a empezar a subir de a pocos porque el dinero que antes sobraba ahora va a escasear. Eso va a tener un impacto sobre las inversiones porque usted sabe, cuando hay tasa de interés alta, hay desincentivos para endeudarse por parte de las empresas y digamos, organizaciones económicas, y van a retraer sus inversiones, y entonces el crecimiento pues proyectado para el próximo año, que dice que va a estar por el orden del 7-8%, vaya a caer pues a 3 o 4, ¿no? Entonces eso con los ruidos políticos, que eso es peor todavía, porque el ruido político no le da previsibilidad a las reglas de juego, ¿no? No es tanto porque los políticos se peleen entre sí y eso nos afecta, sino porque pueden modificar reglas de juego. Me refiero tasa de impuestos, que ya anunció el ministro que necesita una reforma tributaria para poder recaudar lo suficiente para afrontar los gastos del gobierno. Entonces es un panorama lamentablemente desalentador, y vamos a ver, pues ojalá que las cosas se arreglen para bien de todos los negocios y todos los que son los trabajadores, ¿no? Claro, en una entrevista que tuvimos, precisaba usted que la empresa, no solo usted, varios especialistas lo han dicho, la empresa es el principal generador de empleo aquí en el país. ¿Qué pasaría si es que no hubiera empresa en el país? ¿Alguna vez de repente le han hecho esa consulta? No es, digamos, imposible que un gobierno pueda crear empleo. De hecho, lo está haciendo en algunos, digamos, empleos. Por ejemplo, cuando se reactiva la economía, por lo general los gobiernos aumentan el sueldo de los empleados públicos, luego manda a hacer obras públicas y entonces se empieza a activar de manera momentánea. Estas políticas del gobierno son de corto plazo. O sea, no tiene sostenibilidad en el tiempo y además endeuda a todos los peruanos, y eso significa que hay que pagar impuestos a futuro. Entonces, la única posibilidad que existe para que una economía crezca de manera sana, sin mayores impuestos, de manera competitiva, que todo el mundo esté contento con sus ingresos porque aumenta la productividad, es la inversión privada. Es la empresa privada, no hay otra salida, no hay inventos que hay que hacer, porque eso ya incluso en las universidades se enseña, ¿no? Que la empresa privada, a la hora de invertir, contrata trabajadores, contrata máquinas, contrata insumos, y eso es lo que hace que los proveedores, los trabajadores, los capitalistas y todos ellos se beneficien de las inversiones que recurre a la empresa. Así que eso no es invento de hoy ni de ayer, sino que esto ya viene desde hace muchísimos años y es pertinente y es conveniente y necesario que lo haga la empresa privada, la creación de empleos que es sostenible, ¿no? Claro, el gobierno ha señalado también prácticamente lo mismo, ¿no? Ha dicho que la inversión privada, contenida la inversión privada. Sin embargo, nuevamente están esos mensajes, pero ¿usted cree que hay una ruta, finalmente una ruta ya definida del gobierno para impulsar lo que es la reactivación, la generación de más empleo? ¿Qué dicho de paso está a cargo de la empresa privada? Mire, lo que yo creo desde el punto de vista político es que con esta no admisión de debate de la vacancia del presidente ha fortalecido al presidente y a todo su gabinete. Entonces, a lo que se está viendo es que el socio político del señor presidente ya está tomando posición sobre algunos lugares estratégicos de su gobierno, y aparentemente va a haber un cambio de ministros, y es posible que vayan a las líneas originales, las líneas políticas, ¿no? Es decir, comenzar por la reiteración del programa inicial de gobierno de Perú Libre, que es el cual que todo el mundo examinó y se asustó, y eso hizo que el tipo de cambio se disparara de 3.70 a 4.10, y entonces vamos a ver una reactivación política de su programa político, su programa de gobierno, y esto va a generar, pues, obviamente, más ruido. Eso es algo, digamos, que sí va a haber de todas maneras el próximo año. Y el tema de la constituyente, eso va a ser, creo, un elemento que va finalmente a decir, bueno, a las inversiones grandes, sobre todo, a las que tienen impacto sobre la economía, van a empezar, como algunos ya han señalado, algunas minas
y las Bambas también, que dice que va a cerrar operaciones. Entonces, el tema es que vamos a tener que ajustar el presupuesto porque el mercado se va a reducir producto de toda esta incertidumbre y entonces vamos a tener que tomar buen recaudo, ¿no? Perfecto. Mire, para ir cerrando ya la entrevista, regresamos al inicio de la primera consulta. Respecto a las reformas que ustedes tienen planteadas, digamos, ¿qué tiempo han planificado esto pueda, digamos, completarse ya a nivel del gobierno? Las reformas que nosotros estamos planteando, es decir, es una propuesta para que cualquier presidente lo haga suyo, y eso se lo hemos dicho reiteradas veces en los programas que tenemos, es decirle al presidente, usted tome estas reformas, estas 5 reformas, y utilícela para que usted le vaya bien al gobierno y de paso nos vaya bien a todos nosotros, porque el éxito de él va a ser el éxito de todos nosotros. Y básicamente esas reformas consisten en algo que la gente no habla, no discute, y por estos temas que hemos estado hablando. Es, primero, hay que abrir los mercados, bajar impuestos, achicar las funciones del Estado, pero ampliando en cobertura la parte de seguridad, es decir, más policías, reforma judicial para darle predictibilidad de los conflictos de derechos. Hay que hacer también privatización, hay que retomar la senda de las privatizaciones. ¿Qué significa eso? Es capitalizar a los peruanos para que puedan tener más ingresos de los que tiene actualmente. Abrir los mercados de los económicos y también en el campo de la educación, en el campo de la salud y en el campo de las pensiones. O sea, es una reforma integral para darle dinamismo, para que vengan las inversiones de todas partes del mundo. Y un punto también que creo que es el que a los negocios les va a interesar es el ofrecimiento de que con un solo impuesto, y le decimos del impuesto de las 3U, único, uniforme y universal del 10%, fíjense, a las ventas, financiaríamos un Estado que brinde seguridad, justicia y obras públicas, y abriríamos los mercados para que haya muchas inversiones privadas. Con un impuesto nada más del 10% financiaríamos este tipo de Estado de alta seguridad, modernidad en la justicia para acabar con la corrupción y dejar que los negocios se encarguen del resto. Hay una transición, obviamente, entre este programa para llevarlo a un sistema capitalista de libre empresa donde todos nos beneficiemos, y es el de los vouchers educativos a los más pobres, que hay que entregarles mientras dure esta transición para que puedan acceder a la salud privada mediante seguros, a la educación privada mediante esos bonos educativos para que los padres puedan contratar cualquier empresa educativa que compita para aumentar la calidad, y el tema de las pensiones para que puedan atravesar esta transición que debe durar unos 2 o 3 años para los pobres. Mientras tanto, la economía se va revitalizando producto de esta capitalización individual de los negocios a través de las privatizaciones, la desregulación y la apertura de todos los mercados sin exclusión. Y esto se hace a través de la derogación de leyes entrabantes, malas, injustas e innecesarias, ¿no? Con esa reforma, esas 5 que he mencionado, la política, que es la reducción de la función del Estado, pero con amplia cobertura en la seguridad y justicia, la apertura de los mercados, la desregulación y este programa social de las 3 que he mencionado, educación, salud y pensiones, te aseguro que podríamos llegar a tener los altos ingresos en unos años, como lo tiene Qatar, que gana en promedio $120,000 al año, que son más o menos 40,000 soles mensuales. Eso, Qatar ha aplicado parte de las reformas que nosotros estamos proponiendo y les ha ido muy bien, igual que en la región de Macao en China, que están por los $96,000, Singapur, que está por ahí también. Son países orientales, países africanos que han logrado esos ingresos que he señalado, y con eso resolvemos el tema, obviamente, del que la gente no le alcanza el dinero a sus bolsillos, los empleos serían masivos, los colegios podrían asociarse internacionalmente, la tasa de interés podría bajar enormemente, los precios y los costos también está previéndose que bajarían en 50%,
porque hay puros impuestos, son 36 impuestos que tenemos en la economía, tanto de los gobiernos regionales, nacionales, y eso hace pues que el Perú pueda surgir y salir pues del actual entrabamiento político y darle estabilidad, que es lo principal, ¿no? De acuerdo, perfecto. José Luis, te agradecemos por haber participado en este enlace en vivo y por supuesto a todos los seguidores de Opina Trujillo también gracias por estar atentos y en cualquier momento regresaremos con otra entrevista y por supuesto en cualquier otro momento también vamos a conversar contigo, José Luis, presidente del Instituto de Libre Empresa. Gracias. Muchas gracias, David, y a todos tus seguidores de Opina Trujillo.